La situación energética del país va a seguir siendo complicada. Cuba registró en los primeros meses del año un nuevo récord de apagones. El día de ayer dijimos que iba a haber afectación al servicio prácticamente durante todo el día. Ocurrieron afectaciones al servicio al inicio de la mañana. Se mantiene una indisponibilidad grande por combustible. El déficit de energía eléctrica de las últimas semanas ha estado entre los 800 y 1000 megawatts, llegando a alcanzar en varias ocasiones más de un 30% de la demanda nacional. O sea, la generación térmica en los últimos años ha ido disminuyendo la cantidad de energía que produce en un año. Durante 2023, las autoridades cubanas han mencionado la escasez de suministros de combustible y las dificultades para refinar el petróleo como causas del déficit eléctrico. Sin embargo, los suministros han entrado de modo regular al país en los últimos meses. Cuba está produciendo alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo crudo. Una vez más, eso va a las termoeléctricas como combustible. Venezuela ha importado un promedio de entre 55 y 57.000 barriles diarios. Por cierto, estas cifras para el 2023 son promedio y han sido confirmadas. Un mes como el mes pasado fueron nada más que 32.000, pero en promedio, que es la cifra que nosotros seguimos, es entre 55 y 57. México, con 24.000 barriles diarios de petróleo crudo. Hoy el nivel de rotura que nosotros estamos teniendo de transformadores de distribución es espectacular, nunca visto. Noches que amanecemos, la madrugada, 21 transformadores se rompieron en una noche. Esos son números escandalosos. Cuando una de las unidades de Felton o la unidad de Guitera sale por averías, por mantenimiento, el sistema entra en una situación de inestabilidad. Estamos realizando en este momento el mantenimiento de Mariel, que son 108 días. Se sacó para el mantenimiento también, que era impostergable, Céspedes 4. Se está realizando el mantenimiento de Renté, vamos a realizar el mantenimiento de Habana 1, vamos a realizar el mantenimiento de los 2 bloques de octubre. En los últimos 3 años, el consumo y la máxima demanda del sistema eléctrico nacional han tenido una tendencia sostenida al incremento. Se identifican como causas en el aumento del consumo eléctrico entre 2020 y 2023, en primer lugar, la introducción de más de 4 millones de equipos electrodomésticos, la inestabilidad en el suministro de gas licuado para la cocción de alimentos por falta de gas y disponibilidad de cilindros, los nuevos actores económicos y el efecto del incremento del consumo por la demanda reprimida en las afectaciones al servicio eléctrico. Habrá un antes y un después de la revolución energética de Cuba, de la cual podrán derivarse lecciones útiles para nuestro pueblo y para los demás pueblos del mundo. Desde el año 2004, el gobierno anunció la estrategia de cambio de matriz energética, pero la reconversión se ha demorado. De 2004 a 2020, el gobierno cubano importó 73.420 grupos electrógenos por un monto superior a 1.499 millones de pesos. Sin embargo, en el año 2020, solo 1.527 estaban sincronizados al sistema electroenergético nacional. La sobreexplotación y la falta de recursos para el mantenimiento han limitado su capacidad de generación. Esta generación también presenta limitaciones tecnológicas y ha estado afectado también por piezas de repuesto. Hay que decir que las limitaciones para adquirir los materiales, los insumos, las piezas de repuesto para todas las unidades de generación y también para los motores de la generación distribuida de fuel y diésel han conllevado a esta disminución de su disponibilidad técnica y por ende también de que tengamos bajos niveles de reserva y ante cualquier tipo de salida por emergencia de las unidades que están en operación, entonces se produce el déficit de generación. Actualmente la generación de electricidad con las fuentes de energía renovable es un 5% del total de la generación del país. Eso demuestra la alta dependencia que tiene el país en las fuentes fósiles para generar electricidad. Y esas fuentes fósiles, aproximadamente el 50%, la mitad, es un combustible que hay que importar. Se plantea
llegar a un 29% en el año 2030. En 2013, la capacidad instalada de generación de energía eléctrica basada en fuentes renovables era del 4.3%. En 10 años, la capacidad de generación creció solamente un 0.96%. Los expertos coinciden en que las soluciones a corto plazo no resuelven el problema. Un círculo vicioso que no tiene fin. Lo tenemos ahora, lo vamos a tener de aquí a 6 meses y lo vamos a tener de aquí a 4 a 5 años. Porque como hemos dicho públicamente en muchas ocasiones, el problema del sector energético nacional es un problema estructural. Es un problema que a corto plazo no se puede solucionar y Cuba no tiene lo que necesita para solucionar ese problema, que es las grandes inversiones multibillonarias que tomaría para restablecer ese sector eléctrico.